Señoras y señores, antes de empezar con este análisis, quiero meter un chiste para alegrar la jornada. Un luqueño se roba una máquina del tiempo y la empieza a usar viajando por todas y cada una de las épocas, hasta que un día se le descompone y se queda atrapado en un año. Va corriendo por la calle completamente desesperado y le pregunta a un tipo: ¿en qué año estamos? 2021. Al día siguiente el luqueño descendió y el tipo se quedó colgado en su... Señoras y señores, ganó Guaraní en su debut por la Copa Paraguay. Le costó más de la cuenta contra un equipo de la división intermedia. ¿Qué pasó? Luque. Luque. Una confusión, discúlpenme por favor. Discúlpenme, me informaron que no era un equipo de la intermedia, era luqueño. Bueno, a ver, mucha diferencia tampoco no hay. Pero lo importante es que el equipo del Pipi Romagnoli consigue una victoria más, esta vez 2-1, de manera muy sufrida contra el Sportivo Luqueño. No podemos sufrir así contra equipos microbios y con la B en mayúscula. Pero esto es una enorme cerrada de culo para todos esos luqueños que andaban presumiendo, andaban chicaneando, porque nos ganaron 3-1 en la ida de la primera rueda de la apertura, ignorando lo gracioso que era porque Guaraní jugaba con equipo suplente, ignorando también el hecho de que Guaraní se puede volver a meter en la pelea en el acumulativo, ya que Cerro Porteño es amenazado con quita de puntos. Pero ese es un tema para otro análisis. Yo me quedo con el gran partido de algunos que se ve que si se mentalizan, que si de verdad se motivan, pueden llegar a tener altos rendimientos en lo que queda de la apertura y lo que empiece en clausura. Y esto es algo a destacar porque Guaraní cerró 700.000 millones de goles y eso nos da a entender que Guaraní no tiene número 9, el conjunto legendario que se las tiene que arreglar con el pibe Nelson Romero, con Richard Torales y con Iván Ramírez. Acá hay dos cosas. Primero, no entiendo cómo no le dan oportunidad al Brujo Centurión. Y segundo, por cada partido que pasa, vos te das cuenta de que Fernando Fernández, más allá de los kilos de más que tenía, de lo pasado que estaba, de que físicamente no le daba, te dabas cuenta de que el único que sabía que el arco estaba hecho de 3 postes de metal, que tiene una red y que la pelota es un pedazo de cuero inflado, que tenés que meter adentro del arco con lo que sea menos con las manos y apuntarle más o menos a un lugar en el que el arquero no la agarre, porque el arquero puede usar las manos, ¿viste? Y cuando eso pasa, te dan un gol a favor y el que mete más goles gana. Eso hoy por hoy me parece que no lo sabe Torales, que no lo sabe Ramírez, que no lo sabe el propio Nelson Romero, que no lo sabe ninguno de los 9 que tiene Guaraní hoy por hoy a disposición. Y te hablaba de futbolistas que si se ponen las pilas pueden tener altos desempeños, pero hay una cosa que no hay que ignorar y es que otros futbolistas ya actualmente son unos burros irrecuperables. Estén bien o estén mal en cuanto a motivación, siguen siendo unos futbolistas limitados que cometen errores y van a seguir errando pases y van a seguir estando con una camiseta que les pesa. Y si el presidente no se pone las pilas, vamos a estar jugando con jugadores que son dignos de la Reserva Deportiva Meliano. Punto y aparte para la bandera muy bonita que se usó en Capiatá, lastimosamente con un marco de gente realmente merecido para estos jugadores que realmente no merecen el acompañamiento del hincha. Y no se lo merecen desde 2016. Y vos decís, en 2018 salimos campeones, pero no se merecieron el acompañamiento porque la campaña de 2018 fue espantosa. Aún así, esa bandera me habría encantado verla en el clausura del año pasado, cuando jugábamos en Capiatá o en algún otro escenario. Y obvio, por cuestiones de espacio, de dimensiones, en la cancha de Arroyo no se podía meter. Pero de última, viste, cuando jugábamos en Capiatá nos podían haber metido esa bandera. Evidentemente es una victoria más para el Pipi Romagnoli, que se ve que tiene ambición, que vino con hambre, más hambre de lo que tiene todo el plantel, porque quiere triunfar, porque quiere ganar. Y así es, porque cuando un tipo que fue ídolo toda su vida, gran parte de su vida, como lo fue Romagnoli en San Lorenzo, cuando llega a un nuevo lugar donde es desconocido, donde no lo conocen y donde sabe que si se equivoca lo van a putear, le gusta la idea de volver a ganarse ese reconocimiento
momento de volver a construir una imagen de ídolo, pero desde cero y con mérito propio. Entonces el Pipi vino con esas ganas de quedar en la historia. Dicho sea de paso, se hizo el sorteo para la Copa Paraguay, en el que seguramente nos toque un equipo o de intermedia o de primera C en primera ronda. Y ya le digo yo al Pipi Romagnoli que Guaraní es uno de los que más se engolosinan con la Copa Paraguay, porque de las 6 ediciones que se jugaron, 5 semifinales estuvieron teñidas de aurinegro y la única que no fue porque nos eliminaron en primera ronda. Entonces Pipi, no te descuides contra el equipo de primera C, contra el equipo de intermedia, porque te pueden sorprender y menos mal que esos partidos te van a agarrar cuando todavía estés jugando en la apertura, cuando no te estés jugando a nada, cuando no tengas que estar rotando jugadores. Y son partidos en los que pones a los titulares, pones a tu base de equipo de siempre y de por ahí ganan 2-3-0 y ganan confianza. Sin embargo, vos rotás un poco, el equipo te sorprende y te quedás fuera en primera ronda. Pipi, si querés quedar en la historia, esta copa la tenés que ganar, independientemente a que sea competitivo o no sea competitivo el clausura, vos esta copa la tenés que ganar, porque te va a tocar jugar con un buen equipo recién en cuartos de final o en octavos de final, y pasás los octavos y pasás los cuartos y nuevamente te pintas en las semifinales, y ahí que pase lo que tenga que pasar, pero esta copa la tenés que ganar si querés volver a ser ídolo. Si querés ser ídolo, si querés quedar en la historia del club, tenés que ganar esta copa. Y de última, el clausura lo competís, no lo competís, competís en lo alto y de pronto lo terminás perdiendo. Esas son cosas del fútbol. Los partidos de copa son partidos directos, mano a mano, lo tenés que ganar todos. Y la Copa Paraguay es tu mejor oportunidad. Dicho está además, gran partido de Gaspar Servio, que al final del partido se manda una tapada bárbara y luego marca un penal. Ya uno en su época tenía miedo de que Servio cerre un penal y hoy en día te da la certeza de que si te lo patea lo va a meter. Me gustó mucho también Diego Fernández, me gustó Derlis Rodríguez. No nos engolosinemos con Derlis, porque realmente tenemos muchachos interesantes. Lo tenemos a Céspedes cedido, lo tenemos en el propio banquillo a Coronel, lo tenemos también ahí a Kevin Ferreira, que se va a pelear por el puesto también. Y bueno, por Mansur no nos preocupemos, que más allá que está levantando, también tenemos un muchacho muy talentoso que seguramente el Pipi va a saber aprovechar, y es Octavio Alfonso. Veremos cómo se arma el equipo para el clausura, y considerando que el Pipi considerando que a Dar le gusta esto de jugar con lo que hay y no gastar, veremos qué pasa, qué acontece. Yo solo les digo aguante Guaraní, ganar el siguiente partido y nos vemos la próxima.